Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso de Zabbix. En el día de hoy vamos a aprender a monitorear una instancia de MySQL sobre Linux. Para ello yo ya me he preparado en un notepad todos los comandos que debo ejecutar como para hacer este video más fluido. Estos mismos comandos, o mejor dicho este mismo instructivo, se los voy a dejar en la descripción del video. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestro servidor de Linux. Para este ejemplo yo voy a realizar la instalación de MySQL desde cero para que vean paso a paso cómo llegar a monitorear toda la instancia de MySQL. Lo primero que voy a hacer es ejecutar apt install MySQL server. Acá le ponemos que sí y esperamos a que finalice la instalación del servicio de MySQL. Dicha instalación es súper rápido, así que nos va a demorar pocos segundos a que finalice. Lo segundo que voy a hacer, una vez que finalice la instalación, va a ser crear un archivo llamado user parameter dentro del directorio del agente de Zabbix. Obviamente previo a esto vamos a tener que tener en nuestro servidor de Linux instalado el agente de Zabbix, como vimos en videos anteriores, y ya tener configurado los parámetros de la IP de Zabbix. Bueno, vemos aquí que ya ha terminado systemctl status MySQL, vemos que está corriendo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a verificar lo que estaba diciendo. En el agente de Zabbix debemos tener configurado, como siempre, la IP de nuestro servidor en el parámetro server y en el parámetro server active, así como el hostname con el hostname correspondiente de nuestra máquina de Linux. Ahora rápidamente vamos a crear este archivo. Bien, como dije, lo vamos a crear sobre el directorio del agente de Zabbix y vamos a copiar todo este script. El mismo script también les voy a dejar en la descripción del video de dónde descargarlo. Yo lo único que hice fue realizar una modificación que es en cada uno de estos user parameters. Lo que le he agregado es esta variable que a continuación le voy a explicar qué es lo que hace. Por ahora lo guardamos y listo. Lo que voy a hacer es establecer en el Linux que mi home sea /run/Zabbix para que se ejecute correctamente cada uno de los user parameters que utiliza el template de MySQL en Zabbix. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a la instancia de MySQL. Nos va a pedir la contraseña, si es que la tiene se la ingresamos. A continuación vamos a crear el usuario que nos va a permitir el monitoreo a través de Zabbix. Yo para este ejemplo le voy a poner al usuario zbx-monitor, contraseña Zabbix pass. Aquí vemos que la query se ejecutó correctamente, lo que quiere decir que nuestro usuario se ha creado dentro de MySQL. Vamos a darle todos los privilegios a nuestra instancia de MySQL, aplicamos los cambios y salimos de MySQL. A continuación vamos a crear este archivo dentro de lo que habíamos seteado anteriormente como el home. Vamos a crear el archivo .my.cnf y le vamos a pegar estos parámetros. Como vemos, para el cliente de MySQL
y para el comando MySQL admin, que lo utilizan los user parameters que ya configuramos anteriormente. En ambos casos les vamos a poner el usuario y contraseña que recién creamos dentro de la instancia de MySQL. Guardamos y ahora aplicamos los permisos correspondientes para que la gente de Zabbix pueda utilizar la config correctamente y no nos tire errores de permisos. Con chown vamos a darle permisos al usuario y al grupo de Zabbix sobre el archivo my.cnf que acabamos de crear, y vamos a darle los permisos, ¿sí?, con chmod 400 al mismo archivo. Bien, lo último que recomiendo hacer es modificar dentro de la config de MySQL este parámetro llamado bind access. Vamos a ponerle 0.0.0.0 para que no tengamos problemas con conectarnos, para que el monitoreo desde Zabbix no tenga problemas para conectarse remotamente a nuestro servidor de MySQL. Y por último, para aplicar todos los cambios, vamos a hacer un reinicio del agente de Zabbix y un reinicio del propio servicio de MySQL. Tengan en cuenta que si lo están haciendo en un servidor productivo de la empresa donde trabajen ustedes, tengan mucho cuidado de hacerlo fuera de hora, ¿no? Esto yo sé que a veces puede parecer obvio, pero esto es más que nada como para no tener tiempos downtime, ¿no? Tiempos de caída, cortes de servicio. Bien, lo próximo que vamos a hacer es descargar el template que yo les voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Este template se llama templatedb.mysql. Yo ya lo he descargado, así que vamos a la página web de Zabbix. Aquí vamos a ir a Data Collection, Templates. Nos vamos a ir hacia el botón de Import y aquí vamos a seleccionar el archivo .xml, ¿sí?, del template de Zabbix que acabamos de descargar. Bien, nos aparece esta pantalla. Vamos a darle aquí abajo a Import, le ponemos que sí y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es, si tenemos cargado ya el host, yo en mi caso yo ya lo tengo cargado, nos vamos a la sección de Data Collection, Host. En mi caso, el servidor que acabamos de instalarle MySQL es el 0.22. Vamos a ingresar aquí y en la parte de templates vamos a asignarle el template que acabamos de importar al servidor de Zabbix. Le damos Update y lo último que nos resta, como siempre, es ir a Monitoring, Latest Data, como para corroborar que todo lo que acabamos de hacer funciona, ¿sí? Aquí abajo podemos aplicar un filtro sobre MySQL, como vemos. Vamos a agrandarlo un poquito más. Voy a tocar aquí y como vemos ya nos empieza a traer los datos de nuestra instancia de MySQL. Vamos a esperar un ratito, aproximadamente un minuto, y vamos a ver cómo empezamos a obtener los datos a través de la gente. Bien, pasado el minuto vemos que empezamos a tener los datos, ¿sí?, de la instancia de MySQL. Por ejemplo, podemos tener los gráficos de conexiones. Aquí vemos en verde, ¿sí?, que ya empezamos a tener datos. Podemos revisar el uptime, hace cuánto tiempo está iniciado el servicio de MySQL, y bueno, en todos los datos que nos pueda llegar a traer este template, como el estado de la instancia, conexiones, performance, etc. Esto fue todo por hoy.
Espero que les haya gustado. Cualquier duda, como siempre, me escriben en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.